En medio del caos y la sangre de la Revolución Francesa, París era un escenario de ambición y supervivencia. Aquí, una mujer destacaba no por la nobleza de su cuna, sino por su incomparable astucia social. Marie-Joseph Rose Tacher, de la Pagerie, a quien el mundo conocería como Josefina, era una carismática viuda que escapó de la guillotina por los pelos, usando su encanto para navegar las peligrosas aguas de la nueva república. Dominaba los salones parisinos, donde el poder se negociaba con susurros y miradas. Josefina, mayor y con 2 hijos, entendía que su seguridad dependía de alianzas estratégicas. Su pasado era un tapiz de pérdidas y nuevos comienzos, forjando en ella una resiliencia disfrazada de elegancia. Era una maestra en el arte de la apariencia, una figura esencial para quien quisiera ascender en la sociedad post-revolucionaria, marcada por traiciones históricas. En este escenario surge un joven general corso, Napoleón Bonaparte, brillante en el campo de batalla, pero socialmente torpe y con un marcado acento que delataba sus orígenes provincianos. Era pura ambición, un hombre que veía en París la llave de su destino. Sus ojos, sin embargo, no buscaban solo el poder militar, buscaban la validación que solo la alta sociedad parisina podía ofrecerle, y nadie personificaba eso mejor que Josefina. El encuentro de ambos fue orquestado por el destino y la política. Él, un héroe de guerra en ascenso. Ella, la anfitriona más influyente de la ciudad. Napoleón quedó instantáneamente hipnotizado. En ella no veía solo a una mujer atractiva, sino un portal al mundo que deseaba conquistar. Para él, Josefina era la encarnación misma de la Francia sofisticada, un premio a ser ganado. La historia de amor y poder de ambos estaba a punto de comenzar. La atracción inicial, sin embargo, era peligrosamente unilateral. Mientras Napoleón se veía consumido por una pasión arrolladora, Josefina lo analizaba con una mirada pragmática. ¿Sería este joven e impetuoso general su salvación definitiva o solo un peldaño más en su escalada social? La respuesta a esa pregunta definiría no solo sus futuros, sino el destino de un imperio. Si te encanta desvelar los secretos de la historia, suscríbete y activa las notificaciones. El cortejo de Napoleón a Josefina fue implacable, una verdadera campaña militar librada en el campo del amor. Él, que comandaba ejércitos con fría lógica, se vio completamente desarmado por la calculada indiferencia de ella. Sus cartas de la época son un testimonio febril de su pasión. Escribía diariamente, a veces varias veces al día, con palabras que ardían en deseo, celos y una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública. Josefina, por otro lado, recibía estas declaraciones con una mezcla de halago y vacilación. Estaba endeudada y consciente de que su posición social era frágil. Casarse con un general prometedor era una jugada inteligente. Amigos, como el poderoso Paul Barras, la animaban, viendo en la unión una forma de mantener al ambicioso Napoleón bajo control. Para ella, el matrimonio era menos un romance y más un contrato de seguridad. La sociedad parisina observaba con fascinación la unión entre la sofisticada vizcondesa criolla y el rudo soldado corso. Era un escándalo delicioso. Muchos dudaban de la sinceridad de sus sentimientos, viéndola como una oportunista. Sin embargo, subestimaban la intensidad de la devoción de Napoleón, que veía en Josefina la personificación de su propio ascenso, un símbolo de su conquista de Francia, la pieza central de su futuro imperio francés. Sus cartas revelan a un hombre dividido. En una línea detallaba complejas estrategias militares. En la siguiente imploraba por una migaja de afecto, atormentado por la imagen de ella en brazos de otro hombre. Esta dualidad entre el conquistador y el amante vulnerable era la esencia de su relación inicial. Él estaba conquistando Italia para Francia, pero su verdadero objetivo
Parecía ser la conquista del corazón indiferente de Josefina. Ella finalmente cedió, no por amor, sino por una cuidadosa evaluación de sus opciones. La seguridad que Napoleón ofrecía era más concreta que la vida incierta que llevaba. La boda fue fijada, pero la ceremonia ya cargaba los presagios de un futuro turbulento. Apenas sabía que, al aceptar la propuesta, estaba atando su destino al de un hombre cuya pasión podía ser tan destructiva como creadora. La ceremonia de la boda, en marzo de 1796, fue un evento apresurado y poco romántico. Napoleón llegó con 2 horas de retraso, viniendo directamente de una reunión para planificar su campaña en Italia. Josefina, por su parte, mintió sobre su edad en el documento oficial, reduciéndola en 4 años, mientras que Napoleón añadió 18 meses a la suya para reducir la diferencia de 6 años entre ellos. Era un comienzo basado en pequeños fraudes. Desde el primer momento, la familia Bonaparte se posicionó como una fuerza hostil. Liderados por la matriarca Leticia, veían a Josefina con profundo desprecio. Para ellos, ella era la viuda, una mujer mayor, con 2 hijos de otro hombre, reputación dudosa y, lo peor de todo, incapaz de darles lo único que importaba, un heredero para la dinastía que soñaban construir. Las hermanas de Napoleón, en particular, libraban una guerra silenciosa y cruel contra su cuñada. Ridiculizaban su estilo, difundían rumores sobre sus deudas e infidelidades y constantemente intentaban convencer a su hermano de que se deshiciera de ella. Josefina, experta en los juegos de poder de los salones, encontró en el clan Bonaparte a sus adversarios más implacables, sumergiéndose de cabeza en un nido de traiciones históricas dentro de su propia familia. A pesar de la oposición familiar, Napoleón estaba ciego de pasión, ignoró las advertencias y se entregó por completo al matrimonio. La luna de miel duró solo 2 días antes de que él partiera para comandar el ejército en Italia. Fue desde esa distancia que su amor se volvió aún más idealizado y obsesivo, una fantasía que alimentaba con cartas ardientes, desconectado de la realidad de la vida de su esposa en París. Si esta historia ya ha tocado algo en ti hasta aquí, dale a me gusta ahora y comenta desde dónde estás viendo. Esto demuestra que todavía hay espacio para historias que el tiempo intentó borrar. Mientras él luchaba en batallas lejanas, soñando con su regreso a los brazos de su amada, Josefina disfrutaba de la libertad y la nueva estabilidad y financiera. Retomó su vibrante vida social, recibiendo a amigos y admiradores en su casa. Uno de esos admiradores, un joven y encantador oficial llamado Hippolyte Charles, pronto comenzaría a ocupar el tiempo y los pensamientos de la esposa del general más temido de Europa. Mientras Napoleón Bonaparte conquistaba ciudades y reescribía el mapa de Europa, su mente estaba en París con su Josefina. Sus cartas eran un flujo de conciencia de un hombre atormentado. No paso un día sin amarte, no paso una noche sin tenerte en mis brazos, escribía. Describía en detalle su agonía, su añoranza, y exigía que ella se uniera a él en Italia, una petición que ella pospuso con excusas creativas. La verdad era que Josefina no tenía prisa por dejar los placeres de París para unirse a su marido en un campamento militar. La ciudad era su escenario, y ella era la estrella. Con el dinero y el prestigio que el nombre Bonaparte le confería, su influencia no hacía más que crecer. Fue en este período de libertad que su amistad con el teniente Hippolyte Charles floreció hasta convertirse en un romance discreto, pero intenso. Hippolyte era lo opuesto a Napoleón, elegante, ingenioso y despreocupado. Le ofrecía a Josefina la ligereza y la atención que su marido, consumido por la guerra y la ambición, no podía darle. Para ella era un coqueteo inofensivo, una distracción bienvenida de la intensidad sofocante de Napoleón.
Subestimó gravemente el peligro no solo para su matrimonio, sino para su posición en la historia de Francia. Los rumores sobre el romance se extendieron rápidamente, viajando más rápido que los ejércitos. La familia de Napoleón, siempre vigilante, se aseguró de que cada sórdido detalle llegara a oídos del general. Vieron en el romance el arma perfecta para destruir a la viuda austriaca, como la llamaban peyorativamente, y finalmente librar a Napoleón de su influencia, que consideraban nefasta para el futuro del imperio francés. El romance de Josefina no era solo una traición personal, era un acto de imprudencia política monumental. La esposa del mayor héroe de Francia estaba deshonrando públicamente su nombre mientras él arriesgaba la vida por el país. La noticia, cuando finalmente llegara a Napoleón de forma innegable, no causaría solo una crisis conyugal, tenía el potencial de quebrar el espíritu del hombre que se creía invencible. La noticia de la traición de Josefina golpeó a Napoleón durante su campaña en Egipto. No fue un susurro ni un rumor, sino una confirmación brutal, entregada por uno de sus ayudantes de campo. Testigos describieron cómo el general, conocido por su compostura de hierro, palideció y se encerró durante horas. El hombre que no se doblegaba ante ejércitos enteros fue destrozado por la infidelidad de una sola mujer. Su dolor se transformó rápidamente en una furia gélida. La pasión que sentía por ella se invirtió, convirtiéndose en un amargo desprecio. Escribió a su hermano José declarando su intención de divorciarse públicamente tan pronto como regresara a París. «El velo ha sido rasgado», escribió. «Mi corazón está agotado. La gloria me parece insípida. Mis sentimientos están secos. No me queda nada más». El amor y el poder que lo movían parecieron desmoronarse. La dinámica de poder en su relación cambió para siempre en ese instante. La calculada indiferencia de Josefina perdió todo su valor. Napoleón, el suplicante, el amante vulnerable, desapareció. En su lugar surgió un hombre herido, endurecido y con el poder absoluto de destruirla. La dependencia emocional que él tenía de ella se rompió, y a partir de ese momento sería ella quien dependería de su misericordia. Al regresar a Francia, la recibió con un silencio glacial, negándose a verla y ordenando que sus pertenencias fueran retiradas de su casa. La humillación de Josefina fue completa y pública. Ella, la reina de los salones parisinos, vio cómo su mundo se derrumbaba. El imperio que ella había ayudado a construir, socialmente ahora la trataba como una paria, una pieza desechable en el gran juego de Napoleón Bonaparte. Desesperada, Josefina recurrió a su última arma, sus hijos. Eugène y Hortense, a quienes Napoleón amaba genuinamente como si fueran suyos, fueron enviados a suplicar en su nombre. Lloraron a los pies de su padrastro, pidiéndole que perdonara a su madre. Fue una escena de puro drama familiar, un momento que decidiría si la historia de la emperatriz Josefina terminaría allí o si ganaría un nuevo y aún más complicado capítulo. La visión de Eugène y Hortense, sus hijastros, en lágrimas, fue lo único que logró romper la armadura de furia de Napoleón. Sentía un profundo afecto por ellos, viendo en Eugène al hijo soldado que nunca tuvo. Perdonar a Josefina significaba mantener a esa familia unida. Con el corazón apesadumbrado, cedió. El divorcio fue cancelado, pero la relación nunca volvería a ser la misma. La confianza había sido permanentemente destruida. A partir de ese punto, la dinámica entre ellos se invirtió por completo. Josefina, ahora consciente de la fragilidad de su posición, se convirtió en una esposa devota y sumisa. Vivía con el miedo constante a ser repudiada. Napoleón, por su parte, asumió la libertad de tener amantes, dejando claro que el perdón no significaba un regreso a la antigua devoción ciega.
El poder estaba enteramente en sus manos. La reconciliación coincidió con el ascenso meteórico de Napoleón al poder absoluto. Tras el golpe del 18 de 1800, Brumario se convirtió en primer cónsul de Francia. Josefina fue fundamental en este periodo, usando su encanto y habilidades sociales para suavizar las asperezas del régimen de su marido, conquistando la lealtad de la antigua aristocracia. Se convirtió en un activo político indispensable, el rostro elegante de su poder. En 1804, cuando Napoleón se declaró emperador de los franceses, tomó una decisión que conmocionó a su familia y al mundo. Insistió en que Josefina fuera coronada a su lado como emperatriz, en el apogeo de la ceremonia en la Catedral de Notre Dame. En un gesto de poder sin precedentes, tomó la corona de manos del Papa y la colocó en su propia cabeza, y luego coronó personalmente a su esposa. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. En los comentarios cuéntanos, ¿qué otro secreto de la realeza te gustaría ver revelado aquí? La coronación fue el ápice de sus vidas, la mayor demostración de amor y poder. Para Josefina fue la validación final, la seguridad que siempre había buscado. Para Napoleón fue un acto de desafío contra su familia y una declaración de que, a pesar de la traición, era a ella a quien elegía para reinar a su lado. Pero la corona, aunque deslumbrante, era pesada y traía consigo una sombra que pronto los alcanzaría. Como emperatriz, Josefina floreció. Lejos de ser solo una consorte decorativa, se convirtió en un ícono cultural para el Imperio francés. Su gusto impecable dictó la moda de una era, popularizando el estilo imperio, con sus vestidos de cintura alta y tejidos fluidos que evocaban la antigüedad clásica. Era la personificación de la elegancia y el refinamiento, un contrapunto suave a la fuerza bruta de su marido Napoleón Bonaparte. Su verdadero legado, sin embargo, fue cultivado en la tierra. En el Château de Malmaison, su residencia favorita, creó uno de los jardines botánicos y zoológicos más extraordinarios de Europa. Josefina invirtió una fortuna importando plantas y animales exóticos de todo el mundo, patrocinando expediciones científicas. Sus invernaderos albergaban más de 200 especies de plantas inéditas en Francia, incluida la primera colección de rosas del país. Malmaison se convirtió en más que una casa, era un refugio del rigor de la corte imperial. Allí podía ser ella misma, lejos de las miradas críticas del clan Bonaparte. Era su dominio, un lugar donde su poder no derivaba de Napoleón, sino de su propia pasión y conocimiento. Su influencia se extendió al arte, siendo una gran mecenas de pintores y escultores, ayudando a definir la estética del imperio. La popularidad de Josefina entre el pueblo francés era inmensa. La veían como graciosa, gentil y caritativa. Su incapacidad para producir un heredero, aunque era una fuente de angustia en la corte, generaba simpatía pública. Ella era la buena emperatriz, un símbolo de estabilidad y belleza en un régimen construido sobre la guerra. Su presencia humanizaba al emperador, haciendo el poder imperial más digerible. Si te está gustando conocer los bastidores de la historia, deja tu me gusta, pero incluso en su paraíso en Malmaison, la sombra de la sucesión se cernía. Cada flor exótica que florecía en su jardín era un amargo recordatorio de su propia infertilidad. La presión por un heredero para el imperio francés era un veneno lento que se infiltraba en su matrimonio, amenazando con destruir todo lo que había construido. El trono que ocupaba con tanta gracia se volvía cada vez más inestable. La cuestión de la sucesión no era un mero problema familiar, era una crisis de Estado para el recién creado imperio francés. Un imperio necesita una dinastía, y una dinastía necesita un heredero legítimo.
Sin un hijo que sucediera a Napoleón, todo lo que él había construido corría el riesgo de desmoronarse tras su muerte. La presión sobre Josefina se volvió insoportable, transformando su vida en la corte en un tormento constante. La pareja buscó desesperadamente una solución. Consultaron a los médicos más renombrados de Europa, sometiéndose a una variedad de tratamientos y remedios populares de la época, muchos de ellos extraños e ineficaces. Cada mes que pasaba sin un embarazo era un fracaso público, un recordatorio de su inadecuación a los ojos del Estado. La ansiedad y el estrés minaron profundamente la salud y el espíritu de la emperatriz Josefina. Napoleón, inicialmente, defendía a su esposa. Durante mucho tiempo, creyó que él mismo podría ser el infértil, una creencia que Josefina sutilmente fomentaba para protegerse. Sin embargo, la confirmación de que era capaz de tener hijos, a través de un romance extramatrimonial que resultó en un hijo ilegítimo, selló su destino. La culpa recayó enteramente sobre sus hombros, dando a sus enemigos la munición final que necesitaban. Los pasillos del palacio resonaban con susurros y conspiraciones históricas. Consejeros, ministros y, sobre todo, la familia Bonaparte presionaban abiertamente al emperador para que repudiara a su esposa estéril. Argumentaban que el amor y el deber eran incompatibles. Su deber hacia Francia exigía el sacrificio de su felicidad personal. La estabilidad de todo el imperio dependía de una cuna ocupada. Para Josefina, cada evento de la corte, cada celebración, era un recordatorio de su fracaso. Veía a las esposas de otros dignatarios con sus hijos y sentía el peso de la mirada de la nación sobre su vientre vacío. El amor que Napoleón aún sentía por ella se convertía en una frágil cadena contra la marea implacable de la razón de Estado. La cuestión ya no era si sería reemplazada, sino cuándo. La familia Bonaparte nunca aceptó a Josefina, pero la crisis de la sucesión transformó su desprecio en una campaña activa para su destrucción. Liderados por Letizia, la matriarca, y por las ambiciosas hermanas de Napoleón, Carolina y Paulina, veían la infertilidad de la emperatriz como una oportunidad de oro. Para ellos, Josefina no solo era inadecuada, era un obstáculo que debía ser eliminado para que la verdadera dinastía Bonaparte pudiera florecer. Libraban una guerra de desgaste, usando todas las armas a su disposición. Difundían rumores maliciosos sobre su edad, su salud y su supuesta frivolidad, pintándola como una mujer superficial e indigna del trono. Cada gasto suyo, cada fiesta en Malmaison, era presentado a Napoleón como una prueba de su irresponsabilidad, un contraste con la seriedad que el imperio francés exigía. Era una campaña de difamación implacable. Carolina Murat, la hermana más ambiciosa de Napoleón, era particularmente venenosa. Se veía a sí misma y a su marido, el mariscal Murat, como los verdaderos herederos del poder y resentía profundamente la influencia de Josefina. Constantemente buscaba mujeres jóvenes para presentar a Napoleón, con la esperanza de que una de ellas pudiera darle un hijo y así forzar la caída de la emperatriz. Las traiciones históricas ocurrían dentro de las paredes del palacio. Josefina era consciente de estos complots, viviendo en un estado de constante vigilancia. Intentó protegerse fortaleciendo sus propios lazos políticos y manteniendo su popularidad con el pueblo francés. También usó el afecto genuino que Napoleón sentía por sus hijos, Eugène y Hortense, como un escudo. Sin embargo, sabía que estaba librando una batalla perdida contra un clan unido por sangre y ambición. La presión sobre Napoleón era inmensa. Estaba atrapado entre su afecto y lealtad a Josefina y las exigencias implacables de su familia y de su imperio. Le recordaban diariamente su deber, su legado. El clan Bonaparte no solo luchaba contra una mujer, luchaban por el alma de la dinastía.
y sabían que, al final, la fría lógica del poder tendría que prevalecer sobre los sentimientos de un corazón dividido. El año 1809 marcó el punto de inflexión. Napoleón, en la cima de Wagram, se dio cuenta de que su imperio, aunque vasto, era frágil. Su estructura dependía enteramente de su propia vida. La necesidad de un heredero se convirtió en una obsesión, una cuestión de seguridad nacional. El amor, por muy profundo que fuera, debía doblegarse ante la lógica implacable de la continuidad política. La decisión de divorciarse de Josefina fue la más dolorosa de su vida. Pospuso la conversación durante semanas, atormentado por la culpa y la tristeza. La amaba, no con la pasión febril de la juventud, sino con el profundo cariño forjado por 13 años de una vida tumultuosa juntos. Ella era su compañera, su confidente, la testigo de su increíble ascenso. Romper con ella era como amputar una parte de sí mismo. Fuentes de la época describen cómo deambulaba por los pasillos del palacio, incapaz de enfrentarla. Sabía que la noticia la destruiría. Josefina no era solo su esposa. El estatus de emperatriz era su identidad, su seguridad, la culminación de una vida de luchas. Quitarle eso era condenarla a una existencia sombría, una reina sin reino, una sombra del glorioso imperio francés. La conversación final, cuando finalmente tuvo lugar, fue devastadora. El 30 de noviembre la llamó a sus aposentos y con la voz quebrada le explicó que Francia exigía ese sacrificio de ellos. Habló no como un marido, sino como un emperador, apelando a su sentido del deber. La razón de Estado, argumentó, debía triunfar sobre la felicidad personal de ambos. La historia de Francia estaba en juego. Josefina, al escuchar las palabras que tanto temía, se desmayó. La escena fue de pura desesperación. Napoleón, en pánico, la llevó en brazos hasta sus aposentos. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El imperio que la había elevado al pináculo del poder ahora exigía su caída. El mecanismo que la usó para consolidar su poder estaba a punto de desecharla en nombre de la supervivencia. El divorcio se formalizó en una ceremonia pública y solemne en el Palacio de las Tullerías, el 15 de diciembre de 1809. No fue un proceso litigioso, sino un acto de Estado, escenificado con toda la pompa y tristeza de un funeral. La corte imperial y la familia Bonaparte se reunieron para presenciar el fin de una era. La atmósfera era pesada, e incluso los enemigos de Josefina parecían conmovidos por la magnitud del momento. Napoleón fue el primero en hablar. Con la voz firme, pero cargada de emoción, leyó una declaración elogiando las virtudes de Josefina y afirmando que solo la necesidad de un heredero para Francia los obligaba a separarse. Declaró que ella mantendría el título y el estatus de emperatriz y que su estima y amistad por ella nunca cambiarían. Fue un intento de suavizar el golpe, de preservar su dignidad. Luego llegó el turno de Josefina. Le entregaron un documento, pero las lágrimas le impidieron leer. Su voz falló tras las primeras palabras. Temblaba tanto que un ayudante tuvo que tomar el relevo y leer la declaración en su nombre. En el texto, ella consentía el divorcio, afirmando que se enorgullecía de sacrificar su felicidad por el bien de Francia. Fue el acto final de lealtad de una mujer devastada. La escena partió el corazón de muchos presentes. Ver a la emperatriz, siempre tan serena y elegante, completamente deshecha por el dolor, fue un espectáculo angustioso. Napoleón observaba con el rostro como una máscara de sufrimiento contenido. Al final de la ceremonia, la tomó de la mano, la besó y, según los relatos, susurró: «No me olvides». La acompañó hasta la puerta y nunca más vivirían bajo el mismo techo. Esa noche, según el ayuda de cámara de Napoleón, él lloró amargamente. La separación fue un sacrificio que lo atormentaría por el resto de su vida.
El imperio que exigió la ruina de su matrimonio obtuvo lo que quería, pero el costo emocional para su líder fue inmenso. La historia de Napoleón y Josefina, el cuento de amor y poder, había llegado a su clímax trágico e irrevocable. Tras el divorcio, Josefina se retiró al Château de Malmaison. Como lo había prometido Napoleón, mantuvo su título, su residencia, una generosa pensión y una pequeña corte. Era una emperatriz en el exilio, una figura de inmenso prestigio, pero sin ningún poder real. Malmaison, su refugio de felicidad, se convirtió en su jaula de oro, un lugar repleto de memorias de un pasado glorioso que nunca volvería. Napoleón, fiel a su palabra, continuó cuidando de ella. Mantuvieron una correspondencia regular y sus cartas, aunque ya no eran las de un amante apasionado, estaban llenas de cariño y preocupación genuinos. La mantenía informada sobre su vida, sus planes y, eventualmente, sobre su nuevo matrimonio con la archiduquesa austriaca María Luisa. Cada carta era un arma de doble filo para Josefina, un consuelo y un recordatorio de todo lo que había perdido. El nacimiento del hijo de Napoleón y María Luisa en 1811 fue el golpe final. El heredero que el imperio tanto deseaba había llegado, validando la decisión del divorcio. Josefina, con una gracia notable, expresó su alegría por la noticia, pero en privado el dolor era inmenso. El evento selló su obsolescencia. El futuro de la dinastía Bonaparte ahora pertenecía a otra mujer, a una nueva emperatriz. A pesar de todo, el vínculo entre ellos permaneció. Napoleón visitaba Malmaison siempre que podía, y sus conversaciones eran las de viejos amigos compartiendo una historia única. Confiaba en ella, buscando sus consejos sobre asuntos de la corte e incluso sobre su nueva esposa. Era una relación compleja, tejida con hilos de amor, resentimiento, lealtad y una profunda familiaridad que trascendía el matrimonio y el divorcio. Josefina continuó cultivando sus jardines y siendo una mecenas de las artes, pero una melancolía permanente se instaló en ella. Observó desde lejos el declive del imperio francés, las derrotas militares de Napoleón y su primera abdicación en 1814. El hombre que la repudió por el bien de su imperio estaba ahora a punto de perder todo aquello por lo que la había sacrificado. Con la primera abdicación de Napoleón y su exilio en la isla de Elba en 1814, Josefina quedó en una posición vulnerable. París fue ocupada por fuerzas extranjeras, lideradas por el zar Alejandro I de Rusia. Sin embargo, el zar, como muchos otros, sentía una gran admiración por la ex emperatriz. La visitó en Malmaison, ofreciéndole su protección y garantizando su seguridad, un testimonio del respeto que ella aún imponía. Durante un paseo por los jardines de Malmaison con el zar, en un día frío de mayo, Josefina cogió un resfriado. Vestida con uno de sus vestidos ligeros y diáfanos, insistió en continuar el paseo. La enfermedad evolucionó rápidamente a una neumonía severa. En pocos días, la mujer que había sobrevivido a la revolución, navegado las intrigas de la corte y reinado como emperatriz, estaba en su lecho de muerte. Sus últimas palabras, según testigos, fueron «Bonaparte, Elba, el rey de Roma». Hasta el final, sus pensamientos estaban con el hombre que la amó, la repudió y que ahora estaba exiliado, y con el hijo de él, el heredero que ella nunca pudo darle. Murió el 29 de mayo de 1814, a los 50 años, rodeada de sus hijos, Eugène y Hortense, en su amado Malmaison. La noticia de la muerte de Josefina llegó a Napoleón en Elba semanas después. Al principio se negó a creerlo. Cuando llegó la confirmación, se encerró en sus aposentos durante 2 días, negándose a ver o hablar con nadie. Al salir, sus ojos estaban rojos e hinchados. Le dijo a un confidente: «Ella es feliz ahora, y yo estoy condenado a esta roca».
El destino de Francia me privó de la única persona que realmente me amó. El conquistador, el emperador, el hombre que cambió el curso de la historia de Francia y de Europa, quedó devastado por la pérdida de la mujer que sacrificó por su imperio. Su muerte lo golpeó de una manera que pocas batallas lograron. Se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de la profundidad de su vínculo y del verdadero costo de sus ambiciones. El imperio se había ido, y ahora ella también. Tras su huida de Elba y la derrota final en Waterloo, Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena. Allí, en sus últimos años, tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, sus victorias y sus arrepentimientos. Y en sus memorias, dictadas a sus compañeros, la figura de Josefina resurgía constantemente. Hablaba de ella con una ternura y un pesar que revelaban la profundidad de su sentimiento duradero. Reconoció que el divorcio fue un error, no político, sino personal, que marcó el inicio de su declive. Mi divorcio de Josefina, dijo, me separó de mi suerte. Recordaba su gracia, su encanto e incluso sus defectos con una nostalgia dolorosa. Admitió que a pesar de todas las traiciones históricas y las presiones del poder, ella fue el gran amor de su vida. La historia de Josefina es solo una entre tantas que fueron silenciadas en los pasillos dorados del 1900. El poder. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. En los comentarios cuéntanos, ¿qué otro secreto de la realeza te gustaría ver revelado aquí? El 5 de mayo de 1821, mientras moría, sus últimas palabras, susurradas en medio de un delirio, fueron una tríada que resumía su existencia. Francia, el ejército, la cabeza del ejército, Josefina. Su último pensamiento consciente fue para la mujer cuyo nombre estaba para siempre entrelazado con el suyo. La historia de amor y poder de ambos se convirtió, en su muerte, en su verdad final. El legado de su amor trascendió la historia. Se convirtió en una leyenda romántica, la historia del conquistador invencible que fue subyugado por el amor de una mujer. La relación de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina ha inspirado innumerables libros, pinturas y películas, cautivando la imaginación del público durante más de 2 siglos. Ella, la mujer que el imperio usó y destruyó, acabó por definir la humanidad del hombre detrás del mito. La historia de ambos nos recuerda que, incluso en los más altos escalafones del poder, donde la ambición y la razón de Estado parecen gobernar, el corazón humano con sus pasiones, defectos y lealtades inquebrantables siempre desempeña el papel principal. Si quieres seguir explorando las historias que la historia oficial no cuenta, comenta abajo qué figura histórica deberíamos investigar a continuación y no te olvides de compartir este video.